Vamos a hablar de la asignatura de física que generalmente dura un año, el primer año de la carrera de arquitectura, o a veces se prolonga a los 2 años, pero generalmente ya no te vuelve a aparecer en el resto de carreras. Considero la asignatura de física en cierto modo similar a lo que se supone que es la asignatura de matemáticas respecto a la carrera. Te dan una serie de herramientas lógicas, unas herramientas de cálculo para que en el futuro te sepas desenvolver con calma y con seguridad en cualquier problema arquitectónico, cualquier problema de cálculo arquitectónico. Aquí en la física pasa lo mismo. Te dan las herramientas físicas para, digamos, como las sumas y las restas, para luego aprender a hacer logaritmos, divisiones, multiplicaciones, cálculo infinitesimal. Y en este caso, pues es pasar de las sumas y de las restas, o sea, de saber cómo se comportan los materiales, a saber cómo se comporta cualquier estructura, cómo se comporta y cómo se calcula cualquier estructura. Así que en este sentido, pues opino lo mismo que en las matemáticas, y es que lo que hace la asignatura de física es que nos refresca un poco la mente de todo lo que se nos explicó antes de entrar en la carrera, en el colegio y en el instituto, y se nos hace una especie de centrifugado de cerebro donde se nos concentra toda esa materia y se nos complica un poco. Bueno, yo diría incluso que se complica bastante. Se complica bastante, se sube el nivel, pero repito, que esto lo que se da en física el primer año de carrera, o en las escuelas donde haya 2 años de física, en el primero y el segundo año de carrera, simplemente es una antesala a lo que viene después, al cálculo de estructura, no otra cosa. Bueno, si estamos hablando de cálculo de estructuras, ya hay otros casos también como la mecánica de suelo, geotecnia, etcétera, etcétera. Pero básicamente es el cálculo de estructura. ¿Por qué considero aquí que hay, como ya pasaba en el caso de las matemáticas y como pasa en tantas asignaturas de la Escuela de Arquitectura, que hay una separación clara entre lo que es la teoría y la práctica? Porque yo echo de menos que todo esto que se nos enseña en física, que está muy bien y aparte es apasionante, pues ya os repito que a mí particularmente me gustan mucho las matemáticas y sé que muchos de los que estáis empezando la carrera de arquitectura os habéis metido en arquitectura porque pensáis que os va a dar muchas matemáticas, mucho cálculo, que es una amalgama de aunar el arte con la física, con la historia, con la creatividad. Y bueno, no os quiero desanimar un poco, pero esto de las matemáticas y la física os lo darán el primero o a lo sumo en el segundo año y después no nos lo volveréis a ver más. Pero yo lo que he hecho menos es que la física en este primer año de carrera entronque directamente con la asignatura de estructura. O es más, que la asignatura de estructuras empiece ya el primer año de carrera y que tenga esa parte de física incorporada. Noto como una separación absoluta entre la asignatura de física y las asignaturas de estructura. A veces pienso que los planes de estudio actuales no tienen nada que ver y por supuesto que tienen que ver. Es que la física es la antesala al cálculo estructural y ya me diréis, si nos dedicamos a construir edificios, cómo vamos a prescindir del cálculo estructural. Y resulta que muchos de los ejemplos en los cuales nos encontramos en la asignatura de física, pues son demasiado etéreos, son demasiado, digamos que conceptuales, pero no están aplicados a un edificio en concreto. No están aplicados a un edificio en concreto y mientras que estamos calculando momentos de inercia, el centro de gravedad de un montón de plastilina o un pórtico que parece que haya sido una estructura del desgraciadamente fallecido en 2000 Enric Miralles, pues resulta que luego aplicamos eso a la vida real en las estructuras y nos vemos que es totalmente distinto y que todos aquellos problemas que habíamos visto en la asignatura de física, pues realmente te podrías quedar con 2 o con 3 ejemplos y ya con eso tirarías para adelante, porque no es lo mismo solucionar un montón de problemas de física, que saber calcular estructuras. No tiene absolutamente nada que ver. En la física aprendemos los métodos, aprendemos el método de cálculo, aprendemos cómo se comportan los cuerpos, cómo se comportan cierto tipo de materiales, pero en la asignatura de estructuras, en la cual también habrá un vídeo, pues ya estamos viendo esto todo aplicado a casos claros. Y yo pregunto, como siempre hago en estos vídeos, ¿por qué no se empieza esto ya de golpe en la asignatura de estructuras? Y aprovechamos el tiempo, no estamos 1 o 2 años dando física sin aplicación concreta y ya empezamos a dar la asignatura de estructuras
con este prólogo, a lo mejor que puede durar 2 o 3 meses de física, pero ya entrocado con ejemplos concretos. ¿Por qué no se hace así? Para mí es un misterio. Para mí es un misterio, no sé cómo se alargan tanto los planes de estudio, no sé cómo al final la gente termina tardando 6 o 7 años en hacer la carrera de arquitectura. Bueno, algunos en nuestra época tardamos mucho más. De hecho, yo tardé 10 años en hacer la carrera de arquitectura, concretamente 9 años y 9 meses, si nos ponemos muy puntillosos. Y esto, aparte de convalidaciones de cambios de escuela, era porque realmente entre asignaturas llaves y demás arandajas, pues había asignaturas que podían comprimirse en otras, tanto matemáticas como físicas. Nunca entendí por qué no se daba todo ya aplicado a ejemplos concretos, pero no, teníamos que estar 1 o 2 años divagando con problemas teóricos que no sabíamos qué aplicación tenían y no, entrábamos en una clase de estructuras dándonos cuenta de que todo lo que no habíamos explicado los 2 años anteriores, pues podía haberse ahorrado. Digo, oye, calcúlame un pórtico, un empotramiento, una viga apoyada, un no sé qué, directamente, si esto se aguanta o no se aguanta. Y no estemos con matrices, con círculos de Moore, con centros de gravedad, con momentos, con cálculos de momentos de inercia. Vamos a ver, vamos a ser claros. ¿Cómo le vas a ir a un alumno de primero de carrera a meterle un examen que calcule los círculos de Moore? ¿Cómo vas a ir diciéndole que te calcule el centro de gravedad de un montón de plastilina? ¿Cómo vas a ir diciéndole que te calcule el momento de inercia de no sé qué objeto? ¿Cómo vas a ir? Porque él no va a saber en lo que lo aplica. No va a saber cuál es la aplicación de eso. Y ahí está la clave. Si tú no sabes que esto tiene una aplicación para ver cómo se tienen que construir los edificios, los momentos de inercia, los círculos de Moore, la resistencia de los materiales, por qué un pilar aguanta de una manera y aguanta de otra, por qué la esbeltez es fundamental, qué pasa con los esfuerzos cortantes. Si tú no sabes nada de eso y te has dedicado a resolver problemas como un lorito, porque al final es lo que hacemos en los primeros años de carrera en estas asignaturas tan etéreas, pues no nos valdrá de nada. Y yo, por favor, si esto lo ve alguien, esto a ti, estudiante de arquitectura, sé consciente de que tendrás que mecanizarte mucho en el primer año de carrera y aprender a hacer cosas de manera mecánica. Pero yo lo que te pido es que no lo hagas de manera mecánica, sino que busques bibliografía, busques la aplicación de todo esto, preguntes al profesor, no te quedes solo con el aspecto teórico, pregunta al profesor, ¿para qué sirve todo esto que me estás enseñando? ¿Qué es lo que va a pasar en los años posteriores? Porque si no, vas a tener la sensación de estar dibujando cuadros abstractos sin saber qué diablos estás dibujando. Es como copiar el Guernica de Pablo Picasso, intentarlo copiar buenamente como buenamente puedas, pero es que no tienes ni idea de lo que estás dibujando. ¿Por qué las formas eran de esta manera? ¿Por qué había una lámpara en el rincón? ¿Por qué había un caballo? ¿Por qué la gente estaba llorando? Claro, tú estás dibujando eso y no tienes ni idea de lo que estás dibujando. Esto me recuerda a un caso de una compañera de trabajo hace muchísimos años de un despacho de arquitectura que no tenía conocimientos de arquitectura y simplemente estaba allí de delineante. Pues muchas veces nos confesaba, es que no tengo ni idea de lo que estoy dibujando. Estoy dibujando aquí unos planos, pero es que no sé qué diantres estoy dibujando. Todo me suena a chino. Simplemente me dicen, pase la línea por aquí a 10 centímetros o cópiame tal plano, pero no tengo ni idea de lo que estoy dibujando. Es como estar copiando caracteres de chino y no tener ni idea de chino. Tú puedes estar escribiendo una novela china, pero no saber lo que significa esa novela y claro, no es lo mismo saber lo que estás haciendo que no saber lo que estás haciendo, o por lo menos no saber las aplicaciones de lo que estás haciendo. Por lo tanto, y esto es la conclusión del vídeo sobre la asignatura de física, echo de menos absolutamente que haya una conexión directa entre la física y las estructuras. Y no solo entre los ejercicios, sino que prácticamente la asignatura de estructuras entronque con la de física o la asignatura de física directamente desaparezca, por favor, que en los planes de estudios de ahora se tengan en cuenta esto, que la asignatura de física desaparezca y se integre con la de estructuras. Y lo más importante de esta asignatura de física se integre ya con la de estructuras y empecemos a trabajar, empecemos directamente a aprender ya trabajando sobre ejemplos reales, porque se pierde mucho tiempo en la teoría. Y un último apunte importante que me estoy encontrando ahora, y fijaos que yo ya os he explicado varias veces que tengo la costumbre de asistir a cursos de reciclaje, a muchos cursos de reciclaje, y siempre procuro que sea uno cada año. Uno cada año porque nosotros nunca dejamos de aprender. Yo casi estoy en los 50 años y hace 22 años que acabé la carrera de arquitectura, pero nunca dejamos de aprender y siempre
conviene seguir acumulando conocimiento para servir mejor a la sociedad. Y en este caso incluso he llegado a repetir algún curso. He llegado a repetir algún curso porque en 5 años las cosas pueden cambiar mucho dentro de la misma materia. Y resulta que en un curso de rehabilitación, un grandísimo curso de rehabilitación de edificios impartido por la Escola SERT, pues resulta que descubrimos en una práctica, cuando estamos hablando de cómo apuntalar un edificio cuando se está haciendo una reparación y un edificio pues tiene problemas estructurales, cómo apuntalar una parte mientras se están haciendo las reparaciones, y resulta que descubrimos que prácticamente yo no soy especialista en estructuras, estoy hablando aquí ya desde un punto de vista un poco ajeno, porque esta parte siempre trato de buscar a los mejores profesionales, a los que solo se dedican a cálculo de estructuras, y apalancarme de ellos y recurrir a ellos. Pero descubrimos que una cosa tan sencilla, que esto sí que lo tendríamos que saber hacer todos, y es como el cálculo de una incidencia de fuerza sobre un elemento constructivo, es decir, por ejemplo, qué peso incide sobre un pilar, qué peso soporta un pilar de un edificio. Pues sabéis que eso también daba problemas. En un posgrado de arquitectura daba problemas y los profesores nos lo dijeron. Es que aparte esto no nos sorprende porque muchas veces se dan cosas en el primer año de carrera que están etéreas, que no tienen aplicación directa, luego la gente se olvida, lógicamente va a los ejemplos prácticos de cómo se calcula un pórtico, una viga, y luego resulta que volvemos al pasado y nadie se acuerda ni siquiera de cómo se calcula un estado de fuerzas de un pilar, para hacer un simple apuntalamiento. Nadie se acuerda de eso. Y esto se va arrastrando ya a medida que somos arquitectos, y claro, con esto que se consigue, que no es poco, que los especialistas en estructura estén prácticamente celebrando fiestas cada día porque cada vez más gente va a recurrir a ello, y que ni siquiera podamos defendernos en un momento de necesidad. Vamos, digamos que en un cálculo de estos que tienes que hacer en 10 minutos para quedar bien con un cliente y le dice, oye, ¿esto me aguanta o no me aguanta? O el típico cliente que va y te dice que, oye, quiero instalar una piscina en mi casa, ¿puedo instalarla sin que se me venga el edificio abajo? Pues jolín, si no tienes ni idea de estructuras, ¿cómo le vas a contestar a ese cliente? Es que alguna mínima idea tienes que tener. Y esto es precisamente lo que yo he hecho en falta en la física, que entre física y estructuras hay un vacío, no un vacío legal, pero sí un vacío de conocimiento. Faltan todas las flechas que unen una materia con la otra, que hacen que luego resulta que salgamos de la carrera sabiendo proyectar a la perfección un museo o un centro de arte contemporáneo o lo que absolutamente sea, y sepamos de los más arquitectos más recónditos del planeta, y luego resulta que no sepamos cuál es la incidencia de la fuerza en un pilar, para hacer un simple apuntalamiento y decirle a un cliente simplemente, oye, no se te ocurra instalar una piscina en tu casa, en la azotea de tu casa, porque a partir de cierto volumen de agua, a partir de cierta altura del agua, pues se te va a ir todo abajo. Vamos, es que tendrías además que, con un poco de sentido común, decirle a un cliente, no me instales una puñetera piscina en ningún piso de tu casa, salvo que sea en la planta baja y esté el terreno directamente y con reservas, porque el terreno, como no esté drenado y hay algún garaje debajo, pues la has cagado también. Así que, fundamental, la asignatura de física no tiene en estos momentos aplicación directa en la asignatura de estructuras. Está con una línea muy tenue unida. Así que tú lo que tienes que hacer es que cuando curses la física, pues tratar de fabricarte ese nexo de unión tú mismo, preguntando al profesor, buscando libros sobre la materia y tratando de averiguar dónde están todos esos ejemplos teóricos, dónde se aplican en la realidad. Porque al final no vas a proyectar cosas etéreas, sino vas a proyectar realidades si te dedicas a la edificación. Y si no te dedicas a la edificación, recuerda, hasta cuando no te dediques a la edificación y solo te dediques a un súper micro nicho de mercado, siempre va alguien que te va a preguntar si esto te aguanta o no te aguanta, o si poner tal cosa en su casa te aguanta o no te aguanta, ya sea acuarios, piscinas, armarios, o si puedes hacer una fiesta con 200 personas en un piso. Bueno, ya que no la puedes hacer, evidentemente, pero ya sabéis por dónde van los tiros. No seamos simplistas y abordemos las cosas desde el principio. La asignatura de física y la asignatura de estructuras tienen que estar unidas.
Y si por plan de estudios no están unidas, nosotros las tenemos que unir de alguna manera y nos tenemos que crear nuestro escenario. Buscar todos esos ejemplos prácticos que conviertan en realidad esas prácticas, mal llamadas prácticas porque son prácticas pero al final no son prácticas, no se basan en ningún ejemplo real, sino en cosas etéreas. Convertir todas esas prácticas etéreas en prácticas de verdad. Unir la asignatura de física con la asignatura de estructura, o mejor aún, empezar con la asignatura de estructura con las nociones de física condensadas de las asignaturas de física. Esto es un trabalengua, pero para mí es la única manera de seguir adelante en este tipo de conocimientos de la carrera de arquitectura. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.